Hola a todos, en esta clase vamos a ver cómo inspirarnos en otros ilustradores y también vamos a ver cómo utilizar la herramienta de Pinterest para buscar imágenes de referencia o imágenes que nos puedan servir de apoyo. Recuerdo que cuando empecé a ilustrar, una de las cosas que más me costó fue buscar inspiración o referencias para crear mi propio estilo, y al final lo que más me ayudó fue encontrar autores que me gustaran, porque al final te vas fijando un poco en cómo hacen ellos las cosas, ¿no? Y además esto es muy interesante porque si buscamos en qué se inspiran ellos, seguramente encontremos también otros ilustradores que nos gusten. Entonces podemos generar como una red de ilustradores que nos pueden servir muy útiles a la hora de ilustrar nosotros algo. Entonces, primero, antes de buscar referencias, os recomiendo haceros tres preguntas. La primera es a qué mercado queréis dirigiros, es decir, si es al mercado editorial, a la publicidad, al cómic, a la prensa. Dependiendo de a lo que os queráis dirigir, pues entonces tendréis que tener un estilo parecido a lo que se lleva en ese campo y así poder encajar dentro de ese mercado. Luego, por otro lado, también es importante el nivel de detalle que tengáis en vuestras ilustraciones, ya que, bueno, si tenéis un nivel de detalle más básico, pues seguramente encajéis mejor en el mercado infantil, donde se usan formas más simples para que los niños las entiendan mejor, o si hacéis las ilustraciones un poco más complejas o con más nivel de detalle, seguramente encajéis más en el ámbito juvenil o en el ámbito adulto. Y por último, también os podréis preguntar qué temática queréis alcanzar con vuestras ilustraciones. Si son temáticas más oscuras, obviamente serán más adultas, y también dependiendo de la temática que hagáis, seguramente os salgan encargos parecidos a eso. Entonces, si hacéis un encargo personal, es mejor que lo hagáis de una temática que os guste mucho. Entonces, bueno, os voy a enseñar ahora algunos ilustradores que a mí me inspiran mucho desde que empecé a ilustrar. Uno es este de aquí, Owen Davey, que ya os he abierto la web. Y esta, por ejemplo, es una ilustración que hizo para una revista. Me parece muy interesante porque, por un lado, utiliza una paleta de colores limitada, que también es de la manera de la que trabajo yo. Entonces, de esta manera, hace que las ilustraciones queden muy cohesionadas y que todo quede como muy sólido, ¿no? Porque al final todos los colores se van repitiendo a lo largo de la ilustración y así queda bastante uniforme todo. Y después, aparte de eso, también vemos que algunas de las formas que utiliza se quedan bastante repetidas, ¿no? Por ejemplo, esta línea es bastante paralela a esta y a esta, al brazo de este señor, a este vestido. Igualmente pasa con las formas. Vemos aquí una forma de círculo, la cabeza de este señor también es un círculo, esta mano también, también la calavera de aquí. Como que al final, a base de repetir formas y patrones y también colores, hace que todo tenga ritmo y que todo tenga un sentido. Y esto es bastante importante cuando trabajamos con vectores. Y por otro lado, también os voy a enseñar esta página web, que es de un estudio americano. Y esto es una serie de pósters que hicieron para la NASA. Y me parece muy interesante este póster porque simplemente utilizando círculos y rectas, de la manera que os he enseñado antes, con vectores, ha generado este póster que ha quedado muy bien y que, bueno, tiene una serie de ritmos y de profundidad que lo ha conseguido sin utilizar ningún degradado, solamente con colores planos. Entonces me parece muy interesante esto también. Y bueno, pues estos son un par de las referencias que utilizo yo, y estos ilustradores pues obviamente también tendrán sus referencias y también se inspirarán en ellos. Y por otro lado también quería enseñaros la página de Pinterest, que es muy buena cuando queréis utilizar alguna referencia y no sabéis muy bien dónde buscar. Entonces imaginad que queréis hacer una ilustración de una ciudad, una ilustración vectorial. Entonces podemos buscar aquí. Yo os recomiendo siempre que busquéis en inglés porque al final os saldrán mejores resultados. Entonces si buscamos aquí esto, podemos encontrar varias imágenes. Y imaginemos, por ejemplo, que esta ilustración nos parece interesante, ¿no? Pues podemos hacer clic en ella y debajo nos van a aparecer otras imágenes relacionadas con esta imagen que seguramente nos resulten interesantes también. Entonces, si queremos guardar esta imagen, podemos... Yo aquí ya tengo generados varios tableros, pero podemos generar aquí un tablero y guardarla para más adelante poder buscarla y tenerla a mano. Y después también, si le damos clic a este icono,
nos buscará imágenes que tengan parecido con ella en cuanto a forma y en cuanto a color, cosa que también es bastante interesante a la hora de buscar referencia. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda esta clase, y en la siguiente clase vamos a ver cómo utilizar el color y cómo utilizar paletas de colores limitadas, que al final es lo más útil dentro del campo vectorial. Hasta la siguiente clase.